¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos aquí, en la segunda parte del vídeo de noticias, que ya sabéis que tiene 4 partes. En esta parte vamos a hablar de la competencia, y hay tela para hablar, y vamos a hacer un capítulo especial para hablar del desenlace de la misión Artemisa 1, que ya sabéis que ha sido uno de los eventos del 2022. Así que no me enrollo más, y vamos a ello. Lift off. Como hemos comentado, China y SpaceX han mantenido una cerrada lucha por la supremacía en los lanzamientos orbitales a nivel mundial, que finalmente se ha decantado hacia el lado del país asiático por un ajustado 64-61. 62-61 si tenemos en cuenta solo las misiones finalizadas con éxito. Ni más ni menos que 10 lanzamientos se ha marcado China desde el último vídeo de noticias, 1 a finales de noviembre y 9 en diciembre, lo que le ha servido para superar ampliamente su récord de 56 lanzamientos en un año conseguido el pasado 2021. El primero se remonta al 27 de noviembre, en el que China lanzaba, desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, 3 satélites militares llamados Yaogan 3601, 02 y 03. Poco se sabe de la naturaleza de los mismos, aunque parece claro que se trata de satélites espía. El vector utilizado fue el CZ-2D, larga marcha 2D, que dejó la carga útil en una órbita de unos 500 km de altura. El segundo se produjo el 7 de diciembre, cuando un cohete Kuaizhou 11, KZ-11, de la compañía X-Space, lanzado desde el centro de lanzamientos de Jiuquan, ponía en órbita el satélite de comunicaciones IoT Hangtian Jinsu 1, de la constelación Jingyun Jiantong VDS Xi'an, que me disculpen los chinos por la pronunciación. Fue el segundo lanzamiento de un Kuaizhou 11, pero el primero con éxito después del fallo en julio del 2020, cuando la tercera etapa no se encendió. Al día siguiente, el 8 de diciembre, China volvía a la carga con el lanzamiento del satélite de observación mediante imágenes hiperespectrales Gaofen 501A. El lanzamiento se produjo desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, a bordo de un cohete CZ-2D, larga marcha 2D. De nuevo, al día siguiente, el 9 de diciembre, la corporación estatal CASC lanzó por primera vez su cohete de combustible sólido Jielong 3, también conocido como SD-3 o Smart Dragon 3, que ahora es el cohete de ese tipo más potente de los que dispone el gigante asiático. El lanzamiento tuvo lugar desde la barcaza Tai Rui, situada en el Mar Amarillo, frente a las costas de la provincia de Shandong, y se pusieron en órbita 14 satélites, incluyendo 8 unidades de la constelación de observación de la Tierra Jilin 1. El quinto lanzamiento se llevó a cabo el 12 de diciembre, de nuevo desde Jiuquan. El protagonista fue el cohete de 3 etapas Changzheng 4C, larga marcha 4C, y se puso en órbita baja de 790 por 799 km y 60 grados de inclinación los satélites experimentales Xi'an 20A y Xi'an 20B. Mención especial merece la siguiente misión del País del Dragón, ya que se trató del primer lanzamiento orbital de un cohete Metalox, es decir, impulsado por metano y oxígeno líquido. El protagonista fue el Zhuge 2, de la empresa privada china Landscape, que despegó el 14 de diciembre desde la rampa 9 del complejo de lanzamiento LC-43 del Centro Espacial de Jiuquan. Por desgracia, la segunda etapa sufrió un fallo aún por determinar que le impidió alcanzar la órbita, y por tanto provocó la pérdida de la carga útil compuesta por 14 satélites. Así pues, Landscape obtiene el título de ser la primera en lanzar un cohete a base de metano, pero sigue abierto el título de ser el primero en llegar a órbita impulsado por Metalox. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿La Starship? ¿El Vulcan? ¿El Terran 1? ¿El Zhuge 2 en su segundo intento? La séptima misión de ese sprint de final de año chino fue el lanzamiento, también el 14 de diciembre, de un nuevo triplete de satélites militares Yaogan 36, el 04A, el 04B y el 04C. Los dos primeros montarían cámaras, mientras que el tercero estaría equipado con un radar. El protagonista fue el cohete de 2 etapas CZ-2D, larga marcha 2D, que despegó desde la rampa LC-3 del centro de lanzamiento de satélites de Xichang y liberó con éxito la carga útil en una órbita baja de 490 por 502 km de altura y 35 grados de inclinación. El 16 de diciembre, también desde Xichang, el cohete de combustible sólido y 4 etapas CZ-11, larga marcha 11, protagonizaba un nuevo lanzamiento. El objetivo fue poner en órbita un satélite de propósito desconocido llamado Xi'an 11. Los dos últimos lanzamientos del año para el país asiático se llevaban a cabo los días 27 y 28 de diciembre. El primero, a cargo de un cohete CZ-4B, larga marcha 4B, puso en órbita con éxito un nuevo satélite de observación de la Tierra llamado Gaofen 1104, desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, en la provincia septentrional de Shanxi. El segundo, esta vez a cargo de un cohete CZ-3B, larga marcha 3B, y desde el centro de lanzamientos espaciales de Xichang,
puso en una órbita altamente excéntrica de 1880 por 38.881 kilómetros y una inclinación de 63,5 grados el satélite clasificado Xi'an 1002. Además de estos nuevos lanzamientos, comentar dos pequeños apuntes a propósito de misiones previas protagonizadas por el Gigante Rojo. Por un lado, la etapa superior del cohete CZ-6A, lanzado el 11 de noviembre con el satélite Yunhai 3 a bordo, se desintegró al día siguiente por causas desconocidas, y ya se ha formado una nube de basura espacial con más de 350 fragmentos que tardarán años en reingresar en la atmósfera y volatilizarse. Por otro lado, se ha sabido que 2 días antes de que finalizara la misión del carguero Tianzhou 4, con su reentrada en la atmósfera el 15 de noviembre pasado, el vehículo liberó con éxito el CubeSat de teledetección y emisión de radio Xinxing 3A. También Rusia ha sido protagonista en las últimas semanas con 2 nuevos lanzamientos que la han situado cómodamente en la tercera posición del podium de lanzamientos orbitales con 22, aunque a mucha distancia de los Estados Unidos con 87 y China con 64. El pasado 28 de noviembre, Rusia lanzó desde el cosmódromo de Plesetsk el satélite de posicionamiento global Cosmos 2564, que completa la constelación GLONASS-M. El cohete utilizado fue el Soyuz 2.1B, que liberó con éxito la carga útil rumbo a una órbita circular destino de 19.100 por 19.100 kilómetros y 64,8 grados de inclinación. Por último, solo 3 días más tarde y desde la misma rampa de lanzamiento, despegaba un nuevo cohete Soyuz 2.1B rumbo a la órbita baja terrestre, en concreto de 240 por 900 kilómetros y 67,1 grados de inclinación, con el satélite militar de inteligencia Loto S-1 a bordo como carga principal. Por otro lado, Europa también ha llevado a cabo 2 misiones en las últimas semanas, aunque con resultados muy diferentes. La primera de ellas, la cara de la moneda, la protagonizó un Ariane 5 EK+, en su antepenúltima misión de la historia, que puso con éxito en órbita de transferencia geoestacionaria el primer satélite meteorológico de tercera generación Meteosat y 2 satélites de comunicaciones Intelsat, el Galaxy 35 y el Galaxy 36, que viajaban como cargas secundarias. El despegue se produjo desde la rampa de lanzamiento ELA-3 de la Guayana Francesa y fue el lanzamiento número 115 de un Ariane 5. La segunda de ellas, la Cruz, fue la segunda misión del cohete Vega-C, que debía poner en órbita los satélites de observación terrestre Pléyades Neo 5 y Pléyades Neo 6. Por desgracia, 2 minutos y 24 segundos tras el despegue, la segunda etapa experimentó una pérdida de empuje inesperada, y aunque la cofia y la tercera etapa también se separaron correctamente, la carga útil no alcanzó la velocidad orbital y acabó estrellándose en el Atlántico unos 1000 kilómetros al norte del espaciopuerto de Kourou, en la Guayana Francesa. Este fallo, sumado a los retrasos en la puesta en servicio del Ariane 6, deja muy tocada la capacidad de Europa para poner cargas en órbita. Por supuesto, otras etapas siguen avanzando hacia su objetivo de llegar a órbita. Una de las más esperadas es Blue Origin, de la que hemos tenido algunas noticias recientes muy interesantes. Por ejemplo, hemos visto cómo técnicos de la compañía de Jeff Bezos han estado practicando la recuperación de una mitad de la enorme cofia del futuro cohete New Glenn, pescándola del mar al más puro estilo SpaceX. Hablando del New Glenn, que podría debutar a finales de este mismo año, hemos podido ver imágenes del poderoso nuevo motor que debe impulsar tanto a este cohete como al Vulcan de ULA, el BE-4. Todo un espectáculo ver esta bestia a base de metano y oxígeno líquido, Metalox, funcionando a plena potencia. Por cierto, hablando de Blue Origin, comentar que ya es oficial que opta al contrato para un segundo módulo lunar del programa Artemisa, en el marco del programa SLD, Desarrollo Lunar Sostenible. Para ello, esta vez ha formado equipo, el National Team 2, con Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic y Honeybee Robotics, mientras que Northrop Grumman se ha aliado esta vez con Dynetics. ¿Qué propuesta creéis que se va a llevar el gato al agua? El ganador optará a diseñar y fabricar los módulos lunares que volarán a partir de las misiones Artemisa 5 y posteriores. También Relativity Space está en pleno proceso de pruebas finales de su cohete impreso en 3D Terran 1, el cual, de hecho, ya se encuentra totalmente integrado y en posición vertical en la rampa de lanzamiento SLC-16 de Cabo Cañaveral, en Florida. Esperemos que el vuelo inaugural se produzca en las próximas semanas, y se sabe que no llevará ni cofias ni, evidentemente, ninguna carga útil, ya que el objetivo es comprobar la resistencia estructural de un cuerpo principal impreso con tecnología 3D, algo único en el mundo. En paralelo, la compañía continúa con el desarrollo de su cohete Terran R, más capaz y del que ya han empezado a probarse los motores Aeon R, encargados de impulsarlo. También ABL Space Systems estaría a punto de estrenar su nuevo cohete RS-1. Este vector de 2 etapas a base de queroseno y oxígeno líquido puede poner en órbita baja 1.350 kilos y 970 kilos en una órbita heliosíncrona de 500 kilómetros de altura. El lanzamiento está previsto para el 9 de enero desde la isla de Kodiak, en Alaska, con 2 satélites a bordo, el Barisat-1A y el Barisat-1B. Otras 2 compañías esperan estrenar sus operaciones desde nuevas localizaciones a principios de este año.
Virgin Orbit, si todo va bien, despegará por primera vez desde el aeropuerto de Cornwall, en el Reino Unido, en el marco de la misión Start Me Up. Parece que el 9 de enero, después de recibir por fin el permiso preceptivo de las autoridades competentes, el avión Cosmic Girl podrá surcar los cielos ingleses con el cohete Launcher One a bordo y poner en órbita los aproximadamente 100 kilos de peso que suman los 9 pequeños satélites que conforman la carga útil. Por otro lado, Rocket Lab, después de recibir por fin el permiso tanto de la NASA como de la FAA, ya estaría muy cerca de lanzar la misión Virginia is for Launch Lovers, por primera vez desde territorio estadounidense, en concreto desde Wallops Islands, en Virginia, con el objetivo de poner en órbita 3 satélites comerciales. Esperemos que todas estas compañías tengan éxito. Ya en el vídeo anterior comentamos el lanzamiento de la misión Artemisa 1, pero en este toca hablar del final de la misma. Y es que el 11 de diciembre la cápsula Orión CM002 aterrizó con éxito en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California, tras un viaje de 2,3 millones de kilómetros y 25,5 días de duración. La verdad es que esta misión ha sido una inyección de moral y confianza para la NASA y para el gobierno de los Estados Unidos en general, y allana el camino para que podamos ver en un futuro no muy lejano de nuevo a personas sobre la superficie de la Luna. Los únicos problemas experimentados por la Orión han sido algunas pérdidas de comunicación temporales en ciertas frecuencias, un pequeño fallo del sistema de distribución de electricidad y una interferencia no prevista entre los propulsores y los sensores estelares de la nave. De hecho, el único fracaso de Artemisa 1 han sido los CubeSats lanzados junto a la nave Orión, ya que de los 10 lanzados, solo 4 parecen funcionar correctamente. Incluso Artemisa 1 ha logrado superar el récord del Apolo 13 de nave espacial capaz de llevar seres humanos que se ha alejado más de la Tierra. Tras años de retrasos y sobrecostes, el diseño tanto del cohete SLS Block 1 como el de la cápsula Orión y el módulo de servicio han sido, por fin, validados. Artemisa 1 también ha servido para poner a prueba las comunicaciones y otros sistemas de la nave Orión a distancias lunares. Tras esta misión, Estados Unidos dispone del mayor lanzador orbital del mundo en servicio y de una nave capaz de llevar a cabo misiones tripuladas al espacio profundo. Por otro lado, la NASA vuelve a tener un lanzador y una nave tripuladas de su propiedad, algo que no veíamos desde la retirada del transbordador espacial en 2011. El siguiente paso será la misión Artemisa 2, de 10 días de duración con 4 personas a bordo rumbo a la Luna, aunque primero habrá que reparar y modificar la plataforma de lanzamiento ML1, Mobile Launcher One, que sufrió leves daños durante el lanzamiento, además de desarrollar los sistemas de soporte vital de la nave Orión. Después de esta misión, el foco está puesto en SpaceX, que ya sabéis que es la encargada de desarrollar el módulo lunar HLS para las misiones Artemisa 3 y Artemisa 4, basado en la Starship. Hasta el momento, los retrasos con el SLS y la Orión habían enmascarado la demora en la puesta en servicio del sistema de lanzamiento Starship, pero ahora todos los ojos miran a la compañía de Elon Musk, que debe tener lista la versión lunar de la Starship para una prueba no tripulada en 2024 y para la misión Artemisa 3 en 2025. Nos esperan unos años apasionantes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que el repaso a la competencia ha sido exhaustivo. Como ya sabéis, esta es la segunda parte del vídeo de noticias, así que buscad por el canal las otras 2 partes que quedan. Nos vemos por aquí. Venga, un saludo. Adiós.